días ya a todos y muchísimas gracias, en primer lugar, a Reacción Médica por organizar estas jornadas y por invitarme a moderar esta extraordinaria mesa. A los ponentes, por supuesto, por venir aquí a plantear vuestro conocimiento y ponerlo para que todos nos podamos beneficiar de él, y a todos ustedes por venir a escucharnos. Seré muy breve en la lectura de los currículum, porque la verdad es que si me pusiera a leer los currículum de los 5, podríamos estar el resto de las jornadas hablando de él, pero seré muy breve diciendo que Antonio Luna es director médico de HT Médica, que es un grupo diagnóstico con más de 25 centros en España, y además fue profesor asociado de radiología del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de Cleveland. A José Antonio Molina Ruiz Pérez, jefe del Servicio de Electromedicina del Hospital de Toledo, con 25 años de experiencia en el campo de la electromedicina y la gestión sanitaria. A Fermín Hidalgo Otamendi, director de operaciones de diagnóstico por imagen de HM Hospitales, con una experiencia de más de 25 años en la gestión y en la dirección médica. Milagros Otero, la doctora Milagros Otero, presidenta de la Sociedad Española de Radiología, y actualmente es la jefa de sección de abdomen y genitourinaria de servicio, perdóname. Es que me he leído un currículum pues desde hace un año. Es la jefa de servicio de radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Bueno, y me parece que estáis todos, ¿no? Me falta Javier, porque como es mi amigo, ¿no? Es el jefe de servicio de radiología del Ramón y Cajal. Bueno, pues rápidamente vamos a empezar a hablar del futuro. Hoy vamos a hablar del futuro, de cómo pensamos que va a evolucionar la tecnología diagnóstica en nuestro campo. Y bueno, pues voy a empezar por ti, si no te importa. Voy a empezar por ti para que nos digas cómo anticipas la evolución de la tecnología diagnóstica en la próxima década, en qué escenario nos vamos a ver y qué situación es en la que la sanidad va a tener que actuar. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial es primordial. Necesitamos la inteligencia artificial para asumir todo el trabajo que se nos viene encima. La inteligencia artificial multimodal, es decir, radiología está en el centro, desde luego, del proceso diagnóstico del paciente, pero la inteligencia artificial va a abarcar otras áreas y en las cuales radiología tiene que estar interconectada. Por ejemplo, en la prevención, es decir, la inteligencia artificial va a tener un papel en la prevención. Todos sabemos que la oculómica, es decir, el análisis de la retina, pues ahora se puede saber muchos datos con el análisis de la retina. Por ejemplo, podemos avanzar el diagnóstico del Alzheimer hasta 20 años. Pues ahí va a estar la radiología, porque evidentemente va a tener que hacer resonancias para ver si efectivamente pues, ese paciente desarrolla Alzheimer o no. Después, bueno, hemos hablado, yo creo que no voy a hablar más, pues del papel de la inteligencia artificial en lo que es el estudio en sí, y en la priorización de listas de trabajo, pero también antes, es decir, en aquellos pacientes, los pacientes ya se pueden citar, pero también vamos a poder pues, citar, si un paciente tiene 2 pruebas el mismo día, pues hacer que esas citas coincidan. Los chatbots que ya están actualmente funcionando, pues el paciente podrá con el chatbox solucionar dudas que pueda tener con respecto a ciertas pruebas y, desde luego, ya después de hecho el estudio, pues no solo el reformateo, por ejemplo, la radiómica, que va a permitir la biopsia virtual, la impresión 3D o la imagen virtual que les va a servir al cirujano, ¿no? O, sobre todo la cirugía robótica. Y, por supuesto, con los nuevos modelos de lenguaje, pues la elaboración de informes, incluso hay algoritmos para explicar los informes radiológicos en un lenguaje accesible a los pacientes. Y eso es en donde estamos. Muy bien. Pues vamos por este otro lado. ¿Qué panorama es el que tú ves?
Da un poquito miedo eso de hacer una predicción. Cuando Fátima esta mañana nos contaba que la radiología, según un catedrático, eran sombras chinescas que no iban a llegar a ningún sitio, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente la inteligencia artificial apunta a que nos va a ayudar a mejorar, nos va a cambiar. Yo creo que gracias a estos desarrollos de tecnología nos va a obligar a trabajar con ingenieros, nos va a obligar un poco a cambiar nuestra manera de entender el trabajo y compartir los retos, y yo creo que eso también nos va a servir para bastante. Y luego la parte ya más puramente, digamos, de diagnóstico por imagen, quizás estamos viendo técnicas híbridas, TAC espectrales, que apuntan a que esto también nos va a cambiar un poco la manera de afrontar la enfermedad, ¿no? Del diagnóstico de la enfermedad. Y como hay más contertulios, no voy a... Creo que los demás podrían aportar alguna otra cosa. Vamos por allá, por ir cambiando. Muy bien. Yo, a ver, mi predicción en la próxima década, si me permites, voy a hacer uso de una noticia que publicó hace unos meses la BBC, que el titular era exactamente una herramienta de inteligencia artificial es capaz de diagnosticar tumores que no ven los médicos. ¿Qué decía la noticia? Bueno, la noticia no decía ni más ni menos que bueno, en diversos hospitales británicos se hizo un análisis sobre 10.800 pacientes del screening de mama. Se sometió al análisis de la inteligencia artificial todas las mamografías y la inteligencia artificial no solo fue capaz de diagnosticar todos los tumores que habían diagnosticado los radiólogos, sino que fue capaz de diagnosticar 11 tumores más. Esos 11 tumores fueron sometidos al análisis de los radiólogos y bueno, pues eran tumores en su etapa inicial que eran inferiores a 6 milímetros y bueno, pues esto lo dice todo. Mi predicción es que la inteligencia artificial va a ser disruptiva, se va a introducir, va a tener una introducción muy importante en el diagnóstico de la imagen y bueno, pues será el futuro. Muy bien. Pues vamos para Fermín. Buenos días. Muchas gracias a Redacción Médica y a Bayer por invitarnos a esta mesa redonda y súper interesante. Desde mi punto de vista, el futuro va a abarcar, como ya se ha comentado a lo largo de toda la mañana, va a abarcar desde los equipos, que serán mucho más rápidos, serán mucho más ágiles, serán mucho más amistosos para el paciente, más rápidos, y el paciente se va a ver beneficiado de, primero, la comodidad, segundo, las mejoras diagnósticas que van a encontrar estos equipos, y, en tercer lugar, dentro de los equipos, toda la metodología de la mejora del proceso de atención al paciente, que también ha comentado la doctora. Eso desde el punto de vista de los equipos, que creo que va a ser muy importante. Ya tenemos equipos de 5 Teslas o ya tenemos la tecnología Photon Counting en el TAC. Desde el punto de vista de la tecnología, el avance va a ser rápido. Desde el punto de vista de los contrastes, también lo ha comentado esta mañana el doctor Bañó, va a haber nuevas moléculas, órganoespecíficas, menos toxicidad, menos radiación, más agilidad, mejoran los procesos. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, creo que venimos toda la mañana hablando de esto, de lo que es la inteligencia artificial aplicada al equipamiento, que también acelera los procesos, mejora la calidad de imagen, pero la inteligencia artificial desde el punto de vista del radiólogo todavía, como decía el doctor Luna, tampoco está implicada todavía en los servicios. A futuro se va a implicar y va a ser muy importante para el diagnóstico de los profesionales. Esta inteligencia artificial llevada al extremo nos lleva a establecer, lo que comentaba también la doctora, la radiómica. Los laboratorios de radiómica en los que se van a incorporar ingenieros, físicos, matemáticos, que todos los vamos a tener que incorporar en los servicios de radiología. Esto da un poco de vértigo decirlo así de repente, pero yo creo que ese es el futuro, ¿no? La radiómica, además, tendrá que integrarse y tendrá que integrar todos los datos con el resto de las ómicas. La proteómica, la metabolómica, la oculometría. Quiero decir que todo ese manejo de todo ese Big Data va a ser inmenso y va a ser todo beneficioso para el paciente hasta llegar a lo que estamos en puertas de la medicina predictiva y la medicina personalizada más avanzada que nos podemos imaginar. Antonio, ¿tú lo ves igual? A ti ya te hemos oído, pero... Bueno, no me han dejado mucho ya, pero yo como
como veo el futuro, uno de los principales problemas que tenemos en radiología es la falta de reproducibilidad, ¿no? O sea, el mismo estudio leído por ti mismo 3 días distintos o el mismo día 3 horas distintas probablemente tenga un resultado diferente. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestra reproducibilidad, lo cual nos hará que seamos más creíbles. Luego nos va a llevar a cuantificar todo esto de forma inmediata. La inteligencia artificial va a entrar como una ola, pero por los modelos de lenguaje grande. Esto es lo que va a cambiar. Nosotros, por ejemplo, en 5.000 informes, solo buscando 3 nubes de palabras, hemos sido capaces de diagnosticar 12 casos de una enfermedad sistémica curable que no, porque un día se hacían una ecografía, otro día se hacían una resonancia de rodilla y todos esos datos no estaban explotados, solo en informes radiológicos, no te hablo ni de historia clínica. Y bueno, al final yo veo que el futuro es muy tecnológico, departamentos de diagnóstico transversales, sin barreras, con la radiología, patología, laboratorio, genética, dentro, explotando el Big Data de todo esto. Y luego, por último, nos veo pasando consulta. Yo creo que vamos a ser los grandes terapeutas de la próxima década. Ahora mismo está empezando la teragnosis. En cuanto venga en un par de años, se apruebe el FAPI, que va a ser pantumoral, todos los pacientes metastásicos van a cambiar totalmente su pronóstico. Pero eso solamente, bueno, va a haber toda la que sea terapia guiada por imagen, yo creo que es el futuro. Y ahí donde, bueno, los radiólogos, médicos nucleares, etc., vamos a tener que tener contacto con el paciente, me temo. Bueno, vamos cambiando. Pues mira, me vale para sacar un tema específico sobre esto. Está claro que la sanidad está cambiando en general en todas las especialidades. Está clarísimo que la tecnología ha entrado de una manera pues disruptiva y que esperamos, además de eso, unos importantes resultados. Pero hemos pensado en los profesionales, hemos pensado en la forma en la que tenemos nosotros de aplicar la sanidad, o sea, los servicios, el modelo servicios, que es el que nos enseñaron nuestros mayores y en el que aprendimos nosotros. Hace posible que todo esto que estamos diciendo que va a llegar a nuestro conocimiento, a nuestro uso, tengamos preparado todo el sistema y sobre todo a los profesionales para poder afrontar esto pues sacándole el rendimiento que esperamos sacar de ello. Me toca. Sí, por favor. Pues yo creo que de momento no. O sea, yo creo que de momento nos queda mucho por formar. No ya al staff adulto, ¿no? O sea, senior o staff joven, sino también a los residentes, ¿no? Vamos a ver, con todo la delicadeza del mundo, tenemos una generación joven que es nativa digital, pero es analfabeta digital. Es decir, utiliza las herramientas tecnológicamente, pero no humanamente. Entonces, hay que enseñarles modos de comunicación que no hay, y desde luego a utilizar las herramientas de inteligencia artificial que viene de una forma humana y efectiva. Yo creo que no estamos formados. Habría que incluir también la inteligencia artificial ya en la universidad, que no hay, y, por supuesto, en el programa formativo de los residentes. Nuestro programa formativo es del año 2008. Eso ya, yo creo que diciendo eso, que ya dice bastante. Estamos pendientes de la puesta al día del nuevo programa formativo, que esperemos que un año o dos esté. Pero, de momento, yo creo que que nos falta mucha formación, sí. Oye, y Javier, nosotros en sanidad, los médicos nos hemos formado con el sistema hipocrático que nos enseñan nuestros mayores, aquello que ellos han aprendido, que les han enseñado sus mayores y que trasladan ese conocimiento. Con la llegada tan brutal de las nuevas tecnologías y de una forma diferente de ver el mundo y de pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enseñar a los que vienen? A ver. Yo, dando la razón a nuestra presidenta, no pues de otra manera, pero sí que quería romper una lanza a favor de los radiólogos, primero, y luego te contesto. Es verdad que hay una cierta dificultad para esa formación, pero también es cierto que somos un colectivo más tecnológico que otras especialidades. Digamos que de base tenemos una... ¿no? Sí, yo creo que cierto, sí. Sí. Tenemos una base más, de adaptarnos a los cambios. Y en los últimos años hemos vivido muchos y nos hemos ido adaptando. Es decir,
que dentro de que es verdad que ha llegado todo de golpe, también es verdad que estamos un poquito mejor preparados. Soy optimista en esto. Y en cuanto a la formación, lo voy a volver a decir. Yo creo que solos no debemos, quizás nos debemos apoyar en otros. Insisto, yo tengo contratados en mi propio servicio 4 ingenieros para ayudarme a este cambio, para entender los radiólogos y para que los residentes y tal lo incorporen. Es decir, coger a 1 o 2 personas de tu servicio y empezar a formarles en esto para que formen a otros es una manera de hacerlo. A lo mejor es la única en algunos servicios, pero contar con otros estamentos, con otras especialidades, físicos, informáticos, ingenieros, yo creo que es el momento de planificar esto, no según me venga a ver cómo lo dijeron, sino ya de entrada hacer un plan de formación contando con otros. Yo lo abordaría de esta manera, es como yo ahora mismo lo estoy haciendo. ¿Lo ves igual? Bien, a ver, como todas las nuevas tecnologías necesitan de un aprendizaje. Si hay algo que destaca al mundo sanitario es bueno, pues que nos obliga a todos los profesionales a este aprendizaje continuo. Está claro que la inteligencia artificial es un reto y conlleva un cambio de cultura, una curva de aprendizaje, pero lo debemos ver como una ayuda, no como una amenaza, que bueno, pues nos ayudará en lo que es en la reducción de tiempos de los análisis, del diagnóstico de la imagen y concentrar nuestros esfuerzos, sobre todo los radiólogos, en la toma de decisiones de la práctica, o sea, en la toma de decisiones clínicas. Entonces, bueno, debemos aprovecharla, no debemos verla como una amenaza y debemos introducirla sin más en nuestros hospitales. Me toca. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y yo creo que hay un proceso estamos quizás en el primer proceso de validación clínica de todas estas aplicaciones. Nos están llegando casi de forma masiva, Antonio lo ha comentado antes también, nos están llegando casi de forma masiva, pero tiene que haber un proceso de validación clínica por parte de los profesionales, que ellos validen, se sientan cómodos con la utilización de estas herramientas que se les pone encima de la mesa. Tiene que haber un proceso de aceptación de estas herramientas y luego tiene que haber un proceso de generalización. Es decir, yo creo que estamos en las puertas, estamos empezando ahora mismo a validar muchas de estas aplicaciones que se nos presentan todos los días. Hay que hacer un proceso de validación por parte del profesional, aceptación y generalización de su uso, que yo creo que va a ser muy rápido. Precisamente el radiólogo yo creo que es de los pocos profesionales que está acostumbrado a trabajar con tecnología de manera diaria, con herramientas informáticas. Yo creo que el paso va a ser mucho más rápido de lo que inicialmente podemos pensar. Sí, está claro. Hombre, cuando hablabas del mundo de la ingeniería, está clarísimo que está acostumbrado a eso, porque está más acostumbrado a los cambios, pero también es verdad que dentro de la sanidad es la radiología la que se ha visto afectada. Bueno, ha habido otras especialidades que también se han visto muy afectadas, pero la radiología de siempre, cada vez que aparecía un nuevo sistema diagnóstico por imagen, pues había profesionales que se bajaban del carro y decían, oye, yo me quedo con lo que tenía y no voy a seguir avanzando en esto. Pero claro, vamos a un escenario que me parece que es mucho más rápido y donde hay profesionales que no se van a encontrar con 1 o 2 escalones o 3, como os habéis podido encontrar o nos hemos podido encontrar en los últimos años, sino que va a ser un proceso mucho más rápido. ¿Cómo podemos adaptarnos a eso? Los profesionales que vienen ahora vienen directamente buscando el conocimiento que existe, no el que va a venir. Y tenemos que buscar la fórmula para que el profesional que venga directamente a buscar una formación diferente, a hacer una profesión diferente. Bueno, yo por ejemplo, de los perfiles más jóvenes que hemos contratado últimamente, ya tengo como 4 o 5 que han hecho o Data Science o un máster de Big Data. O sea, los radiólogos, bueno, no solamente los radiólogos, también todos los profesionales sanitarios son conscientes de este cambio. Pero está claro que los radiólogos somos como la Fórmula 1 de la tecnología, de la inteligencia artificial. Yo ya he dado algunos datos que nos ponen en primera línea y, bueno, yo creo que, por ejemplo, lo primero que deberíamos intentar hacer es utilizar la tecnología que tenemos,
que yo creo que se utiliza, que no se le saca, vamos, yo creo que si levantáramos la mano aquí, quien utiliza el 30% de la tecnología que tiene, pues la levantaríamos casi todo, eso uno. Y luego podemos ayudar también a introducir esta tecnología, esta inteligencia artificial, la digitalización en los sistemas de salud, porque está entrando por los servicios de radiología. Y eso también es una responsabilidad y una oportunidad para hacernos más importantes en el proceso asistencial y estar en medio, que quizás siempre hemos estado un poquito arrinconados, si no lo creemos, dar ese paso adelante. Sí, sí. Sí, me gusta lo que ha dicho Antonio porque, bueno, hacemos un poco el debate. Sí, así, ¿no? por favor. Yo creo que el cambio que nos va a producir esto, de tanta herramienta, tanto dato, yo creo que el radiólogo tiene una oportunidad de empoderarse en un proceso, ¿no? Hasta ahora éramos un poco reactivos, te van pidiendo algo, dime qué ves, dime tal. Sin embargo, con esta cantidad de datos que nos llegan a nosotros por nuestros sistemas, podemos nosotros ser proactivos y decir, oye, he visto esto, el tema de la prevención que ha dicho antes, creo que has sido tú, o no sé si ha sido Eliseo, también lo de ver el calcio, etcétera, todo este tipo de cosas para poder, digamos, ser proactivos en esto, para poder prevenir, para poder estar un paso por delante. Y en esto las herramientas de inteligencia artificial, tanto para programas de cribado como para otro tipo de hallazgos inesperados, etcétera, nos pueden empoderar a decir, nosotros podemos empezar a liderar esto, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, lo del screening oportunista, hay un montón de debates. Si te ves en la literatura, hay un montón de gente que está en contra. Muchos a favor, pero muchos en contra porque sobrecarga mucho más el sistema. Entonces, esto todo tiene dos caras. Tiene dos caras, pero lo que decidamos lo vamos a decidir nosotros. O sea, te quiero decir, puedo o no hacer algo con este dato, pero ese dato nos va a llegar a nosotros de entrada. Y quizá eso es una oportunidad y luego, pues, efectivamente, puedes ser más o menos proactivo o más o menos dirigirlo el proceso a un sitio u otro, pero pasa por ti. El ejemplo muchas veces yo lo ponía con el cáncer de mama, ¿no? Aquí hay gente de cribado de cáncer de mama, el radiólogo es la pieza fundamental en el cribado del cáncer de mama. ¿Y por qué no también en el de pulmón o en hallazgos inesperados? Yo creo que ahí a mí me sirvió como ejemplo para entender la oportunidad que estas herramientas nos van a brindar en los próximos años. Sí. Que las podemos coger o las podemos desechar, pero hoy sí que están en nuestra parte, ¿no? Sí, no sé qué opina Milagros. Sí, no, yo, un poco en la línea que tú dices, yo creo que no nos queda más remedio que liderarlo. ¿Por qué? Porque radiología es la especialidad que más integración clínica tiene en el momento actual de algoritmos de inteligencia artificial. La FDA tiene aprobados unos 600 algoritmos en imagen médica, de los cuales 200 son de radiología. En la Unión Europea, en estos momentos, hay 127 algoritmos de inteligencia artificial en la aplicación clínica. Es decir, no nos queda más remedio, pero tampoco podemos ir solos. Es decir, es fundamental ir de la mano de ingenieros biomédicos, que tenemos que incorporar a nuestros departamentos sin tardar mucho, matemáticos, físicos, etcétera, y colaborar con las universidades y colaborar entre todos y también con nuestros profesionales amigos, por ejemplo, con los cirujanos, porque yo le voy a mandar una imagen virtual y él esa imagen virtual la va a utilizar probablemente para cirugía robótica. Es decir, no nos queda más remedio que liderarlo, porque somos la especialidad con más proyección en ese sentido. Y es evidente que yo creo que en el futuro habrá el radiólogo competente en inteligencia artificial y el radiólogo no competente en inteligencia artificial que no estará. No estará, está claro. Pero de todas maneras, cuando decías lo de el tema de que el cirujano, de que el radiólogo se tiene que poner a formarse en otras capacidades junto con ingenieros biomédicos, el problema de la ingeniería biomédica es que no está dentro del sistema. El sistema estatutario, sí, pero me refiero a que están fuera de mercado. O sea, estamos viendo en nuestros hospitales como vienen chavales, porque son chavales, que saben de esto, algo que nos parece maravilloso, que hacen su tesis y en cuanto hacen sus tesis lo ficha una empresa de biotecnología y evidentemente desaparece del sistema. Y hay que incorporarlo de manera que se pueda quedar, no que se vaya, porque lógicamente está no para hacer una tesis, está para quedarse en el sistema y, lógicamente, aportarle al servicio de radiología pues todo el potencial que tiene un ingeniero. Pero ahí está nuestro liderazgo. Luchemos para que se queden. Es decir, de hecho, por ejemplo, la SERAM tiene convenios de colaboración con la Sociedad de Ingeniería Biomédica para proyectos conjuntos. Es decir,
somos nosotros los que tenemos que Eso luchar es. por eso. Sí, sí. Porque evidentemente no nos lo van a regalar. Lo que dice Fernando es que no están incorporados en las plantillas No, no. orgánicas de los hospitales. Claro, pero tenemos que y son luchar a para base que de estén. acuerdos o bien Claro. Claro. bien de la industria, O que de- nos los o de la aportan, o bien de la universidad, Claro. que es una manera de hacerlo. Pero quizá lo que hoy Fátima lo decía, que quiere empezar a incorporar en Madrid ingenieros en plantilla. Y se están dando muchas vueltas por el tema de, contrataciones, etcétera. Pero hoy lo que sí que tenemos todos claro es que tienen que estar. Ahora vamos a discutir el cómo. ¿Puedo hacer una pregunta al público? ¿Quién, porque aquí hay muchos radiólogos, ¿quién tiene ingenieros o físicos o matemáticos incorporados en sus departamentos? Que levante la mano. Bueno, pues queda mucho por hacer. Quedan muchísimos, ¿eh? Queda muchísimo. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Creo que, aunque parezca que no es un proceso que sí está liderando la radiología, me da la sensación. Es decir, toda la validación que estamos haciendo de aplicaciones de inteligencia artificial, tanto en los equipos como de ayuda diagnóstica al radiólogo, toda esa validación la están haciendo los radiólogos. Probablemente los servicios que ya disponéis de inicios en la radiómica lo están liderando los radiólogos y lo están liderando los servicios de diagnóstico. Sí que es cierto que todos tenemos que dar un paso adelante y buscar la transformación de los servicios de diagnóstico por imagen para buscar la radiómica, la integración a través del Big Data con otras ómicas. Esto va a generar una multitud de datos inmensa, pero esto también nos va a llevar a la medicina de precisión y a la medicina predictiva, que yo creo que es lo que estamos buscando desde todos los servicios de diagnóstico por imagen, dar muchos pasos, y yo creo que ahí es donde está el germen en los radiólogos y en los servicios de diagnóstico. ¿Y desde la ingeniería cómo se ve eso? Bueno, vamos a ver. La ingeniería biomédica es un grado universitario de reciente creación y, bueno, pues efectivamente hay escasez de ingenieros biomédicos, pero cada vez yo ya los empiezo a ver más en los hospitales, ¿eh? De hecho, bueno, yo tengo contacto con distintos hospitales y, bueno, y todos me dicen que, bueno, son cada vez más se están incorporando, y no en los propios servicios de electromedicina o de ingeniería biomédica, sino en los propios servicios clínicos. Se están incorporando en servicios de cirugía, en servicios de radiodiagnóstico. Entonces, yo creo que cada vez más veremos más ingenieros biomédicos en los hospitales. Además, es una carrera que, bueno, pues tiene cierto atractivo, porque en la sanidad yo llevo 25 años y es un continuo aprendizaje, un continuo. Y las últimas novedades, las últimas tecnologías donde primero se incorporan es en el mundo sanitario y te obliga continuamente a aprender. Sí, sí, no, eso está clarísimo. Y además, bueno, el tema está en que lo hagamos de forma proactiva, o sea, que sea el sistema el que diga, oye, a partir en 2 años vamos a necesitar X y vamos a habilitar para que puedan entrar. Porque realmente lo que están haciendo es entrar en aquellos servicios que de repente van detectando que tienen la oportunidad y que de repente dicen, oye, que esto está bien, y evidentemente están sacándole un rendimiento que deben de sacar los demás. O sea, la equidad del sistema te exige que en todos los sitios donde haya un avance sea trasladado ese avance al resto del sistema, porque si no vamos a empezar a generar diferentes velocidades. Pero bueno, vamos a cambiar hacia otro problema más que nos vamos a encontrar, o un reto o desafío, ¿no? Que es el de la ética y el de la privacidad que hemos visto con la legislación, que nos vamos a encontrar con la entrada de tanto dato y de, bueno, pues el manejo de información de pacientes en todos los sitios al mismo tiempo y de la misma manera. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer o hacia dónde vamos? Pues es difícil, la verdad, porque la regulación es, o sea, hay mucha hiperregulación, ¿no? Lo ha dicho el experto. No hay tanto experto en saber leer todas las normas, claro, y de hecho, pues, digamos que hay una interpretación a veces un poco rara. Por ejemplo, a mí me ha pasado esta semana, en la misma comunidad, pues hay un hospital que integra un algoritmo de inteligencia artificial y el otro hospital de la misma comunidad no lo puede integrar porque resulta que el jefe de informática, en base a la regulación, pues dice que no, por ejemplo. Entonces, es difícil. Yo creo que
tenemos también que conocer la legislación, o al menos en las diferentes administraciones sanitarias las normas tienen que quedar muy claras a la hora de integrar los algoritmos de inteligencia artificial, porque de momento tampoco hay mucha regulación. Claro, no hay ética al respecto. Por ejemplo, un algoritmo tiene que ser, desde luego, ético, entrenado con datos fiables, tiene que ser reproducible, tiene que ser equitativo, tiene que ser democrático y, sobre todo, tiene que ser auditable. Entonces, de momento no hay ninguna norma al respecto. Bien es cierto que los algoritmos que tenemos ahora son bastante débiles, pero es evidente que hará falta pues unas normas, o sea, las normas están, pero habrá que saber interpretarlas y, desde luego, la lex artis no puede basarse en el algoritmo. El algoritmo es una herramienta, pero no puede llevar, es decir, el médico tiene que tomar la decisión, es el último responsable, porque los algoritmos de inteligencia artificial son de alto riesgo. Y, bueno, pues tendremos que conocer muy bien todos los aspectos éticos y legales de los algoritmos. Bueno, el tema de la ética, por supuesto, cumplir todas las regulaciones que para eso están, ¿no? Cumplir la ley de protección de datos, por supuesto, pero yo quería hacer una especie de ruego a las empresas que nos tienen que ayudar, es decir, no nos pueden proporcionar una caja oscura, metes aquí las imágenes y te doy un producto sin saber lo que es, porque, como bien decía Milagros, la responsabilidad es nuestra. Yo esta frase la he aprendido, que cualquier algoritmo de inteligencia artificial es un producto sanitario y, como tal producto sanitario, tiene una regulación. Y yo a veces hago esta pregunta: ¿algún médico, sin conocer cómo funciona un producto sanitario, lo aplica en un paciente? Yo creo que no. Sin embargo, en la inteligencia artificial estamos pecando de, bueno, esto es una cosa que no entendemos, pero es que tiene que ser así y lo voy a utilizar mal. Y luego las casas comerciales, me refiero a esto, están haciendo, no digo que lo hagan, digamos, aposta, ¿no? Pero sí que no son todo lo transparentes que deberían ser para que nosotros con, digamos, confianza podamos utilizar esto. Y ahora, por ejemplo, todos los algoritmos que estamos utilizando, tenemos una página web que hemos hecho nosotros en el propio servicio para decir, esto vale para esto, no lo utilices en estas edades porque no está validado para esto. Y en algunas de ellas nos cuesta un horror saber esas limitaciones, porque no te lo dan. Entonces, yo creo que incorporar algo a ciegas, sin tener claro lo que es, y estamos actuando sobre pacientes, tiene un peligro. Mucho. Está claro. Bueno, como siempre hemos dicho, la tecnología va más rápido que la regulación legislativa. Eso nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Sí. Es decir, los patinetes eléctricos pues, salieron antes de que empezásemos a regularlos. Y esto ocurre también con la inteligencia artificial. Las herramientas de inteligencia artificial tienen una propiedad intelectual y se autoalimentan de su propio análisis y con eso van mejorando. ¿A quién pertenecen esas imágenes, esos diagnósticos? ¿Al propietario de esa herramienta? ¿Pertenecen al hospital? Es algo que, bueno, pues que hay que regularizar y hasta ahí legislar. No queda otra. Sí, pero fíjate, eso sí que lo teníamos y cuando se aplicaba un procedimiento nuevo que te decían que había que aplicarlo de otra manera diferente a la que tú lo habías aprendido, tú tenías una bibliografía y tú tenías unos estudios y unas publicaciones que además estaban... Las publicaciones siempre han estado muy controladas de que se hicieran de acuerdo pues, hacerlo bien, ¿no? Que teníamos la seguridad de que había pasado por revisores que habían asegurado que lo que daba ese estudio pues, se podía aplicar a los procedimientos. Pero aquí no tenemos de eso. ¿Eso no existe en este tipo de aplicaciones? Bueno, yo estoy de acuerdo con Javier en que necesitamos mucha ayuda de parte de las empresas, mucha claridad de parte de las empresas y mucha colaboración. O sea, ayuda, colaboración y nos tienen que enseñar realmente cómo funcionan sus algoritmos y cuál es la utilización real que podemos hacer de esas aplicaciones. También es cierto que la mayor parte de ellas cumplen criterios con la FDA y cumplen criterios de la Comunidad Europea y están, digamos, testadas para que puedan ser utilizadas de manera regular. Y, por otra parte, también
todos tenemos la obligación de anonimizar los datos y entregarlos a estas aplicaciones de manera anónima. También es cierto que la privacidad de los datos del paciente es importante y hay que regularla de alguna manera, pero en realidad contar con la anuencia del paciente, contar con la anonimización de los datos y contar con que todas las aplicaciones tienen una regulación por parte de la FDA y la Comunidad Europea, creo que nos da una cierta seguridad a la hora de utilizarlas. Bien es cierto, contando con la idea de Javier, de que necesitamos mucha colaboración por su parte. Sí, marca FDA tiene muchas cosas. Puedes tener marca FDA para algo, pero si no lo utilizas bien por desconocimiento tuyo, Eso es evidente. hay rango de edades que te lo dicen o no Los queda muy claro. rangos, está claro Por que ejemplo, los rangos los tienen que dar. sí, Cada hay compañía determinadas nos tiene que cosas. dar Sí. las normas claras de utilización de sus aplicaciones. Exacto. Eso es evidente. Y entonces a veces lo adaptamos pensando que es bueno, pero hay que verlo todo. Y esto nos falta un poquito de transparencia en esto, yo creo. Antonio. En cuanto a a día de hoy, de lo que se está comentando últimamente, yo creo que el principal problema que tiene la inteligencia artificial es la integración en el flujo de trabajo. No solamente tienes que saber cómo funciona, sino para qué quieres utilizar la inteligencia artificial. No es lo mismo si quieres utilizar un programa de radiografía de tórax para informar primeros, porque tienes mucho acúmulo de informes los que dé positivo, que si se los va a poner al servicio de urgencia, donde nos informa la placa de tórax para que tomen decisiones, porque a día de hoy esas herramientas tienen alrededor de un 30% de falsos positivos. O en el screening de mama, no es lo mismo para que sea segundo lector que para que te cribes tan solo las que sean potencialmente positivas. Esto es una cosa importante. Y luego, respecto al dato, la regulación nos lleva sin duda a que el dueño del dato sea el paciente en Europa, y eso, desde luego, a la hora de desarrollar inteligencia artificial nos mata. Porque la ley lo que parece que va a decir es que cada vez que utilices un dato de un paciente, sea de forma agregada o no agregada, tienes que pedir permiso específico, lo cual lo hace inviable. Y la inteligencia artificial, a día de hoy, y no sé, a corto plazo, aunque hay modelos que generan sus propios datos, no va a seguir dependiendo de datos. Y esto como han dicho el señor de Lorenzo, Ricardo de Lorenzo, sí. Esto nos mata. O sea, es que nos mata desde el punto de vista de investigación. Nosotros legislamos y otros harán la ciencia. Voy a decir una cosa de ética, que estamos ahora mismo en redacción médica. También tiene que haber un poco de ética en los medios de comunicación y en los titulares. Esto de que la radiología, la inteligencia artificial va a suplir un radiólogo, se va a diagnosticar, esos titulares de periódico a veces nos matan. Sí, sí. Y yo creo que José Antonio empezó diciendo un titular que está muy bien para abrir el debate, ¿no? Pero que a veces incluso los propios medios de comunicación hacen que, bueno, pues desinforman. A veces, por sacar un titular, nos meten en ciertos problemas, ¿no? Y eso también quería decirlo, estamos en relación médica, que me disculpen los periodistas, pero yo creo que es verdad que tiene una responsabilidad también respecto a la utilización y la ética de estos dispositivos, ¿no? No se lo van a tomar a mal, seguro. Muy buena gente. Nada, solo comentar efectivamente que yo estoy de acuerdo contigo con el tema de los datos, porque el dato es el petróleo de la inteligencia artificial. Si no hay dato, pues no hay desarrollo de inteligencia artificial. El espacio europeo de datos fue muy controvertido, llegar a un acuerdo. Sabemos además que fue por presión de los alemanes, pero todo el resto de los comités éticos no estaban tanto de acuerdo. Eso va a cambiar, se va a tener que regular otra vez, porque el dato primario sí que necesita el consentimiento informado, pero para el uso secundario del dato pues no haría falta ya un consentimiento informado. Tenemos que ir al modelo como los biobancos, igual que los biobancos, porque el dato en salud es patrimonio de la humanidad, no es solo del paciente, porque está muy bien que yo preste mi dato para que atienda mi enfermedad, pero ese dato tiene que valer para que otro paciente se cure de su enfermedad, porque estamos en un sistema solidario. Por lo tanto, yo creo que eso va a cambiar y habrá que trabajar más, desde luego, en la pseudoanonimización, que yo creo que es por... Bueno, yo vi una conferencia de un ingeniero del Imperial College hace 4 años que dijo: yo soy capaz de cualquier sistema de pseudoanonimización
volarlo por los aires, o sea, absolutamente, o sea, y, bueno, Bueno. y te Sí, sí. y te hacía que era capaz, ¿eh? Claro, O sea, pero- que lo de la pero bueno. anonimización de datos, bueno, ahí también podíamos hablar de la fiabilidad de la anonimización de los datos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, esperemos que no se... ¿Quién dice Pero lo que viene en un par de años va por el sentido de que el Sí, sí. paciente es el dueño del dato y, bueno, va a ser un obstáculo, Sí. veremos. De hecho, también nos está empezando a pedir que si utilizas algún sistema de inteligencia artificial, informes al paciente de, oye, esta conclusión que he sacado sobre tus imágenes me ha ayudado del sistema de inteligencia artificial y debes saberlo, ¿no? O hay que preguntarle. Estaba leyendo un artículo que está una de las autoras aquí, Mariana, sobre las cosas relevantes de la inteligencia artificial que ha salido en la revista Radiología, en el último número, y me parece bastante interesante decir, oye, a lo mejor tenemos la obligación de informar a los pacientes que sus datos los estás pasando para asistencia, no por investigación, por un sistema de inteligencia artificial. Nos pueden obligar a este tipo de hiperregulación que estamos teniendo, ¿no? Sí, pero también deberías pasarlo, decirle, le va a informar a un radiólogo de 20 años de experiencia o de 2 días, Claro. ¿por qué no? O sea, por la misma regla de Que el 3. equipo también dispone de sistemas de inteligencia artificial que aceleran su proceso. O sea, sea, que se puede quiero complicar decir, al todo mucho, final, quiero decir. claro, Claro, la claro. complicación puede ser al infinito. Eso es. Al final Me vamos a, parece estar, exagerado, ¿no? vamos a estar más tiempo informando al paciente de lo que hemos hecho que de lo que tiene. A ver si al final no liberamos tiempo, que es lo que necesitamos. Esto se pega un poco con la humanización, pero bueno, lo podemos hacer también, ¿no? Seguro que no hay problema. Oye, y Fermín, empiezo por ti. ¿Cómo va a afectar la telemedicina en el campo de la radiología y el acceso al diagnóstico preciso en áreas rurales, en áreas alejadas de los hospitales? Yo creo que la tecnología, el equipamiento médico también va a ayudar. Es decir, nos estamos encontrando con avances en la tecnología que hacen que los sistemas sean mucho más sencillos de operar, mucho más fáciles de instalar, que necesiten muchos menos requerimientos técnicos. Eso va a facilitar que toda esta tecnología, que ya está muy extendida, como decía antes el doctor Abarca, hay multitud de equipos de resonancia magnética y se disponen en muchos sitios y en hospitales ya terciarios, en muchos policlínicos ambulatorios. Esto va a hacer que la tecnología se disponga todavía en muchos más sitios y la tecnología la teleradiología, perdón, que ya está muy extendida y que todos utilizamos de manera sistemática, yo creo que se tiene que ampliar muchísimo más, como decía Antonio, y llegaremos a un punto en el que tendremos, antes se decía hace 5 o 10 años que el óptimo era una resonancia por cada 50.000 habitantes y ahora estamos hablando ya de que una resonancia puede ser efectiva cada 25.000 habitantes. O sea, nos podemos encontrar con que poblaciones que ahora mismo tienen 20 o 25.000 habitantes en poco tiempo puedan disponer de una resonancia magnética, cosa que hace 5 o 10 años era impensable. Y todo esto unido, lógicamente, a la teleradiología, porque la escasez de radiólogos va a ser un problema, o es ya un problema actual con el que nos presentamos y un reto que también supone para todos los que estamos aquí enfrentarnos a el uso de las nuevas tecnologías con la escasez de radiólogos que vamos a disponer. ¿Y por este lado? Nada, pues no mucho más que añadir. Desde luego, sí, a la teleradiología siempre que cumpla también los estándares de calidad, es decir, que tanto la realización del estudio como del informe sea lo más óptimo posible, igual que si el paciente acudiera al hospital. Yo creo que eso tiene que ser la base, porque si no, pues tampoco aportaría valor. Bueno, hablar de teleradiología, estando aquí Antonio Luna, me da un poco de palo. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora la tecnología, y Antonio ha presentado una cosa que yo también he utilizado, es, por ejemplo, desde un centro poder atender otro centro, incluso los técnicos, o lo que contaba de un técnico. Entonces, esto hace que un técnico no demasiado experto pueda hacer en un centro lejano una prueba muy compleja. Y luego, además, el informe lo puede hacer un gran especialista. Antes había que ir o a un hospital donde tenías que tenerlo todo, gente experta, radiólogos, técnicos, etcétera, y ahora la tecnología te permite compartir, incluso hasta poder hacer un TAC a distancia o una resonancia a distancia tutorizada por otra persona. Y eso seguro que es una grandísima ventaja para, digamos, que mejores informes, todo. Yo creo que eso sí que lo permite, ¿no? Antonio has presentado un ejemplo, yo tengo ese mismo caso de uso. Sí, vamos, esto te ayuda mucho, lo puedes utilizar de diversas formas, nosotros lo hacemos como consultoría, pero hay una cosa que está clara,
yo creo que en todas las plantillas, si quieres tener radiólogo, una de las cosas que tienes que tener es flexibilidad. Ya no es áreas rurales, no rurales, es que el radiólogo no quiere salir de su casa. O sea, cada vez te piden más turnos desde casa y te adapta o te adapta, porque como no hay, o sea, es súper fácil. Entonces, la teleradiología, incluso dentro del mismo hospital, tienes que ver cuántos están de verdad en el hospital o en el centro, cada vez menos, ¿eh? O sea, esto forma parte de nuestra... del día a día. A mí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, porque les tenemos aquí. Ya habéis visto todo lo que, todo lo que aportan. Si os ha quedado alguna pregunta acerca del futuro, que nos... Por favor. Bueno, me ha encantado. Soy Mariana Rovira, de la SERAM. Estoy en la Junta Directiva y me ha encantado vuestra participación y vuestras opiniones. Me gustaría preguntar cuál es el papel, o sea, hay un papel fundamental en todo esto que es informática. Nosotros necesitamos el Departamento de Sistemas de Información para poder introducir estas herramientas en el sistema. Porque si las herramientas están fuera del sistema, vamos a tener un problema grande. Esto, sistemas de información. ¿Quién quiere contestar? Mi jefe de informática, cuando se presenta, siempre dice: hola, soy Alejandro, tal, soy la persona más odiada de mi empresa. Joder, bueno. O sea, ¿Y eso que es tu empresa? Claro, imagínate cuando dependes de sistemas públicos, ¿no? Que antes decía Juan Abarca. A ver, servicio de informática a veces es el que juega el papel de facilitador o de negación, pero hay que contar con ellos. A veces en algunos sitios se lo das más fácil, como en mi caso que tengo la posibilidad de, con estos ingenieros, dárselo un poquito más fácil. Pero lo más importante, que yo creo que Antonio lo ha dicho, no es coger el mejor sistema de inteligencia artificial, sino el que mejor se integre, el que realmente lo integres en tu flujo de trabajo. Eso, a mi juicio, es lo que es relevante. Entonces, hablar con el jefe de informática va a decir: quiero integrar esta herramienta en el flujo de trabajo. Eso es lo que es, digamos, la llave que te puede permitir esto. Porque si no, si tienes que ir a un ordenador especial o a un sitio aparte o colaborar con la nube cuando tienen problemas, es dificilísimo. O sea, primero hay que contar con ellos, no obligarles, porque en algunos sitios no te pueden hacer, porque los sistemas están un poco blindados por la consejería de turno, pero sí que hay herramientas que digamos que tienes que adaptarte. Y sin duda hay que contar con ellos, absolutamente. Porque en contra de ellos no se puede hacer nada. Eso sí que está claro, está claro. ¿Alguna pregunta más? Simplemente por una pequeña puntualización. Nosotros somos 22 servicios de diagnóstico y 9 policlínicos. Funcionamos todos en red gracias a que el Departamento de Informática tiene prácticamente 4 o 5 personas dedicadas en exclusiva a cuidar al Departamento de Radiología, a los diferentes departamentos de radiología, pero funcionamos como un único servicio, con un único PACS integrado, y todo eso es gracias a que tenemos a 4 personas que están prácticamente unidas a los servicios de radiología, aunque, lógicamente, orgánicamente dependen de informática. De esta manera, bueno, pues yo creo que los servicios de radiología y los radiólogos, como he comentado antes, han sido los primeros que han empezado, fueron los primeros que empezaron a trabajar realmente con la informática en los servicios, los PAC, los sistemas de archivos, los sistemas de reconocimiento de voz. Todos estos sistemas, los radiólogos han sido los primeros que los han venido utilizando. Se nos está pasando el tiempo, pero a mí me gustaría que cada uno de vosotros me diera medio minuto de las conclusiones o, bueno, pues qué es lo que tenemos que extraer de esta mesa. Empezamos por Antonio, ¿te parece? Muy bien. Nada, yo creo que está claro que vivimos en un mundo de evolución tecnológica, que los radiólogos estamos inmersos en él. Tenemos que saber qué tipo de tecnología compramos y cómo usarla. Muy bien. Yo creo que estamos en un momento realmente que da un poco de vértigo hablar de todas estas cosas, pero que es un momento también muy optimista, que estamos en un momento realmente de transformación de los servicios de diagnóstico. Eso es un reto. Otro reto es la escasez de radiólogos, la escasez de recursos. Todo esto nos va a llevar a que necesitamos muchos recursos personales, muchos recursos profesionales y económicos también, y muchos recursos de Big Data,
Y todo esto en el futuro va a ser, yo creo que para todos muy limitante, ¿no? El tema de los recursos. Pero la transformación de los servicios de diagnóstico yo creo que es inminente y que está ahí. Y en 10 años va a ser difícil reconocerlos debido a los cambios que se aventuran. Antonio. Nada, yo creo que no debemos desaprovechar esta oportunidad que nos viene de incorporar estas tecnologías en nuestros hospitales y porque serán de gran ayuda. No debemos verlas como una amenaza, sino todo lo contrario. Javier. Queda poco que decir. Pero es verdad que sí que quiero decir una cosa. Yo creo que lo que vaya a pasar aún no lo sabemos, pero va a pasar por nosotros. O sea, estamos ahora mismo, los que estamos aquí, en el momento de decidir, influir, inferir en lo que vaya a pasar. Entonces, yo creo que no es que vamos a ver qué pasa, sino vamos a hacer que pase y que en parte está en nosotros el hacerlo. Yo creo que esa responsabilidad nos las echamos los que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Que es un foro el que hay ahora, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, Milagros, te toca cerrar la mesa, porque ya eres la última, ya cierras tú la mesa. Poco más tengo que decir. Desde luego, la integración de la inteligencia artificial es un hecho actual. Y yo insistiría en la formación de los radiólogos jóvenes, no solo en utilizar las herramientas digitales, sino también en mejorar la comunicación humana, porque nosotros somos el médico confiable para el paciente y, por lo tanto, la inteligencia está para ayudarnos, pero no para sustituirnos. Pues muchísimas gracias a todos por Gracias a ti. de nuevo, muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia aquí, por vuestros comentarios. Y nada más, terminamos si nos dejas. Nos hacemos la foto.